Buenos días a todos, mi nombre es Matías Arabolaza, trabajo como Principal Frontend Architect en Valtech y hoy les voy a hablar de por qué elegir una arquitectura headless. Bueno, esta es la agenda para hoy. Vamos a ir tocando varios temas en relación a esta arquitectura. ¿Qué es una arquitectura headless? Jamstack y Mac, cómo funciona realmente esta arquitectura, algunos pros y contras, qué problema resuelve, soluciona, algunos conceptos como server-side rendering, client-side rendering, full static, e-commerce, CMS, cómo empezamos a usarlos y algunas recomendaciones. Entonces, ¿qué es una arquitectura headless? Primero que nada, antes de leer la definición de headless, es básicamente una arquitectura y básicamente se centra en un principio muy simple, el tener el front y el back totalmente separados o desacoplados. En una arquitectura de lo que se llama decouple o desacoplada, ya que se trata que ninguna de las partes esté fuertemente atada o acoplada. Entonces, tiene una parte muy importante de arquitectura, pero también la misma tiene una forma de trabajar y pensar que ya vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo funciona realmente esta arquitectura? Bueno, tenemos que ver cómo funciona una arquitectura de un sitio web básico monolítico, o sea, el sitio web que todos conocemos. Estamos hablando obviamente de una arquitectura monolítica donde tenemos el front y el back viviendo juntos, fuertemente acoplados, como vemos acá en la imagen, un backend y un frontend conviviendo juntos. ¿Y cómo sería una arquitectura básica headless? Acá se ve claramente la separación entre el back y el front, donde el backend, CMS, e-commerce, etcétera, van a servir al front con distintas APIs. Acá tenemos otra imagen donde podemos observar la primera arquitectura donde tenemos un monolito, como dijimos antes, el front y el back acoplados. En la segunda arquitectura ya podemos apreciar una separación entre ellos, que es una arquitectura headless, y la tercera, que no viene al caso, al menos en esta charla, una arquitectura donde vemos que aparte de estar separado el front y el backend empieza a separar sus servicios aplicando una arquitectura de microservicios, que futuramente el front puede empezar a hacer lo mismo con una arquitectura de microfrontends. Jamstack y Mac, ¿qué son? ¿Son lo mismo? ¿Qué diferencia tienen con headless y entre ellos? Principalmente, Jamstack es una arquitectura que desacopla la experiencia web de la información y lógica de negocios. El acrónimo habla de JavaScript, APIs y Markup. Muy parecido a lo que headless se refiere, ¿no? Que vamos a estar usando JavaScript, muchas APIs y Markup. Pero esto, lo último, en relación a Jamstack, va a estar haciendo hincapié a usar un Static Site Generator, que en el siguiente slide vamos a ver de qué se trata esto. Como vemos acá, un Static Site Generator, en el diagrama, es el framework o herramienta que nos permite generar todas las páginas de nuestro sitio en build time. Eso quiere decir que no es on demand, cuando el usuario visita la página, sino cuando construimos, buildeamos el sitio. Para cuando el usuario haga request hacia nuestro servidor, nuestro contenido o páginas van a ser servidas por medio de un CDN o servidor, pero más que nada en relación a la arquitectura Jamstack por medio de un CDN. ¿Y qué pasa con Mac? Bueno, Mac es un conjunto de principios, o también una arquitectura, obviamente. Es una alianza que aboga por un tipo y conjuntos de tecnologías. Este conjunto de tecnologías son los que habla el acrónimo: arquitectura basada en microservicios, API First, Cloud Native y Headless. Claramente esto tiene que ver mucho con Headless, ¿no? Es una arquitectura orientada al e-commerce y CMS, ya que hace mucho hincapié en una arquitectura composable. Eso quiere decir, en simples palabras, que cualquiera de los elementos que forman parte de ella pueden ser sustituidos con facilidad como si fueran Legos. Como vemos en este diagrama de arquitectura Mac, vemos cómo el principio headless se respeta, ya que el front va a estar desacoplado totalmente, donde vamos a tener un CMS headless, un e-commerce headless, una plataforma de pagos, personalización, etc. Cada uno de estos elementos puede ser sustituido con facilidad. De eso se trata una arquitectura composable. Entonces, sí, cada una puede ser diferente y tomar diferentes matices, pero van por el mismo camino o comparten los mismos principios. Al menos en estas arquitecturas, y quizás en muchas más modernas, vamos a ver un front y un back totalmente desacoplado en un principio. Entonces, muchas veces lo importante
es ver los pros y contras de las arquitecturas que conocemos y que vamos a usar, porque como bien sabemos, no hay bala de plata para esto, y menos en lo que es desarrollo de software. Empecemos por los pros. Al separar el frontend del backend, se puede actualizar de forma totalmente independiente y sobre todo a diferentes costos. Por supuesto, el front en general recibe mucho más cambios que el backend. La lógica de negocios no debería cambiar drásticamente. Al separarlos, se pueden implementar cambios mucho más rápidos y cumplir con los requisitos que el mercado necesita. Una de las grandes ventajas de esta arquitectura es que al tener separado el front, se puede realmente implementar una experiencia omnicanal, usar diferentes fronts para diferentes dispositivos, consumiendo las mismas APIs, ya que el contenido es el mismo para todos los dispositivos. Por supuesto, puede variar sutilmente. Uno de los grandes beneficios de esta arquitectura, y más también para los developers, es la libertad de elegir la tecnología que haga mejor fit para el proyecto o equipo. Siempre haciendo hincapié que al no estar acoplados directamente con el backend o no estar limitados por una plataforma monolítica, podemos elegir el framework que mejor cubra nuestras necesidades para nuestro front. La arquitectura composable que nombrábamos anteriormente lleva la flexibilidad que ofrece Headless un paso más allá. Un e-commerce composable ofrece una arquitectura en la que cada elemento funciona completamente independiente el uno del otro y puede ser reemplazado sin causar ningún impacto en el resto del sistema. Este approach permite a las empresas de e-commerce combinar los mejores elementos de un sistema y lograr la arquitectura óptima para su caso de uso único y sus necesidades de negocios. Cada empresa, cada cliente o cada proyecto va a tener necesidades únicas de negocio que no se van a repetir en otro lugar. Se puede pensar en cada herramienta integrada como bloques que pueden ser agregados o removidos o reconfigurados para construir cualquier experiencia digital o funcionalidad que se desee. También en otros términos, el escalar el front es mucho más fácil y sencillo que escalar toda una suite entera, como teníamos que hacer antes. Con esta arquitectura tenemos la ventaja de escalar a necesidad cualquier parte del proyecto. Por eso también la arquitectura Headless juega también con la arquitectura de microservicios en el backend, ya que si por necesidad necesitamos solo escalar la parte del checkout, por ejemplo, lo vamos a poder hacer. El front, al ser servido desde un CDN, es súper sencillo, y el back, al tener seguramente la parte del checkout en un servicio separado, se escala solamente eso. Siguiendo con algunos contras que nos podemos encontrar con esta arquitectura. Tener la ventaja o el beneficio de customizar mucho más nuestros proyectos, tener el control del 100% de las cosas, puede que nos traiga más tiempo, algunos costos extras y responsabilidades. En este caso, no vamos a disponer de un front armado, autos de box, como se dice, sino que vamos a tener que armar nosotros. Pero también pensar arquitectura, qué framework usar, stack tecnológico, etc. Como mencionábamos antes, la palabra headless significa que no tenemos una capa de presentación en el frontend en absoluto. O sea, empezamos un nuevo proyecto y nos encontramos con nada. Más que con APIs, que el backend o CMS e-commerce está listo, pero no nos vamos a encontrar con nada en el front. Hablamos de esto como una gran ventaja anteriormente, por supuesto que lo es, pero por otro lado, los desarrolladores tienen que construir el front de cero, crear templates, interfaces de usuario, mantener y dar soporte a lo que codean, etc. En las plataformas tradicionales, el front ya está listo para usar, ya disponemos de componentes por default que estas plataformas nos van a proveer. Entonces, punto a favor para las plataformas como WordPress, donde ya tenemos un paquete de funcionalidades, tanto en el front como el back. También en el slide anterior mencionábamos el tema de los costos. Por ejemplo, armar un frontend al 100%, eso nos requiere un costo. Para las empresas significa contratar a un equipo de personas que se encargue de construir este front. Un poco relacionado al punto anterior, todo este set de arquitectura y tecnología va a estar en nuestro poder, pero como dice el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto tenemos que tener mucho cuidado con las estrategias que definimos y las tecnologías que elegimos, ya que si en un futuro el proyecto necesita escalar, si hay algún tipo de problema de compatibilidad con alguna herramienta, etcétera, etcétera, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros. También cuando hablamos de plataformas clásicas, donde tenemos esta suite entera
como un producto, nos desligamos de definir estas estrategias y a arquitecturas que ya están previamente pensadas por un equipo de personas. Y mismo también contamos con algún tipo de mantenimiento en el momento de tener incompatibilidades, errores, etc. Otro puntito ahí a favor para las clásicas plataformas all-in-one. Bueno, entonces, ¿ponemos headless a todo? Bueno, claramente no. Como dijimos antes, esta arquitectura tiene sus pros y sus contras. No hay silver bullet o bala de plata y mucho menos en sistemas. Ahora, pasemos a ver algunos use cases o más que nada, cuándo podemos usar esta arquitectura en relación al tamaño de la empresa o proyecto quizás. Bueno, este es un punto donde se puede llegar a abrir un debate, ya que como dijimos antes, la pregunta a si podríamos implementar headless es un depende, que muchos van a tornar en un sí y otros en un no, espero que más que en sí. Acá tenemos el caso de las startups, donde un grupo de personas no tan grande, y la ventaja que tienen las startups es que se pueden mover de manera mucho más ágil y rápida. Eso conlleva a que puedan innovar con nuevas tecnologías, nuevas herramientas y nuevas arquitecturas. Cuando ya las startups empiezan a crecer y convertirse en medianas compañías, quizás ahí la cosa empieza a cambiar. Acá es donde tenemos un punto medio donde la compañía mantiene la agilidad y flexibilidad de ir sorteando nuevas tecnologías, pero también empieza a verse un crecimiento rápido y quizás es la parte donde deciden ir con un producto más empresarial. Por otro lado, las big enterprise o compañías grandes, digamos, son las que menos flexibilidad empiezan a tener. Es difícil en un número cantidad de personas innovar constantemente y llevar procesos, estándares, reglas, etc. Entonces, no es nada raro ver que muchas big companies deciden ir por una suite empresarial. Ya en este momento, las empresas van a buscar tratar de mantener la eficiencia como prioridad y no perder el tiempo en definir nuevos procesos y estrategias. Por eso a veces una suite de productos puede ser la mejor opción, pero también hay muchas big companies que ya están dentro del mundo headless, definiendo sus estándares y siendo mucho más eficiente que años anteriores. ¿Qué problemas resuelve esta arquitectura y cuándo podemos aplicarla? Si queremos ser future proof o más que nada pensar en el futuro, la arquitectura es la mejor opción, ya que como hablábamos antes es una arquitectura composable donde cada elemento se puede sustituir. Las empresas tienen que ir por un producto enterprise que sea all-in-one, dependen 100% de estos productos. ¿Qué pasa si una de estas compañías, productos quiebra, si tiene algún problema o toma algún camino que no es de nuestra misma filosofía de trabajo, etcétera? Vamos a estar atados a todo eso. La idea un poco obvia de entrar al mundo headless es decirle chau a nuestro querido y viejo amigo monolítico. Hoy en día, quien quiera hacer un gran upgrade a su arquitectura o algún replatform, la recomendación sería que opten por algún producto headless. Un buen problema que resuelve la arquitectura headless es la agilidad en la manera de hacer cambios, de trabajar y de dividir los equipos. Anteriormente, no muy lejos de la foto, eh, van a encontrar donde encontrar soluciones a bugs empiezan a ser difíciles, donde implementar nuevas big features también es un problema, y donde el código legacy empieza a crecer de una manera demasiado rápida. Eso incrementa la dificultad en general del mantenimiento del código y la calidad del mismo. Ojo, sí, esto también puede pasar en arquitecturas headless, por ejemplo, el tema del código legacy. ¿Cuándo tiene sentido aplicarla? Recomendado para todo tipo de proyectos, como dijimos antes. Tenemos la flexibilidad de que si somos una startup, mediana empresa o big enterprise, podemos hacerlo y la flexibilidad de esta arquitectura es algo que nos da la posibilidad. Se puede hacer tanto en web como en desarrollo de aplicaciones móviles. No hay problema para eso, es súper adaptable y Headless también se adapta a otras arquitecturas como en este caso nombramos microfrontends. Ya separar el front del back nos deja listo para en el momento que queremos empezar a dividir nuestros frontends, vamos a poder hacer. Bueno, ahora a ver algunos conceptos que tienen mucho que ver con esta arquitectura, pero están más orientados en la manera en cómo renderizamos nuestro contenido. De seguro han escuchado hablar de server-side rendering. Esto, si bien ahora está en auge nuevamente porque podemos renderizar nuestros componentes en React, en Vue.js, en el servidor, esta manera de renderizado era la única manera que teníamos antes de renderizar nuestro contenido. Si vamos a nuestra definición, podemos decir que
Server-Side Rendering es la capacidad de una aplicación para convertir archivos HTML en el servidor en una página HTML completamente renderizada para el cliente. Acá vemos un simple diagrama. Cuando el usuario hace el primer request o petición al servidor, el servidor es el encargado de renderizar todo el contenido. Trae contenido de la base de datos, obtiene el HTML, estilos, etc. y trae ya todo renderizado desde su lado. En el segundo paso ya vemos la página, ya vemos una estructura, estilos, todo. El browser comienza a descargar los archivos JavaScript y posteriormente a eso ejecuta React. Después de eso la página va a estar 100% interactiva. ¿Qué diferencia tenemos con Client-Side Rendering? Bueno, Client-Side Rendering es un modo renderizado en el que el navegador procesa el request de una página y el renderizado de la mayoría del contenido pasa en el cliente utilizando solo archivos JavaScript para generar el contenido HTML. ¿Qué diferencia vemos con el diagrama anterior de Server-Side Rendering? Bueno, observamos que el primer request al servidor siempre está, si no, no podemos obtener ningún contenido. La diferencia está en que el HTML, el markup, está vacío. Lo único que obtendremos es un HTML muy mínimo con archivos JavaScript y CSS. Entonces, en el segundo paso, donde en Server-Side Rendering ya veríamos HTML y CSS renderizado, acá no veríamos nada porque el browser todavía no analizó, parseó y renderizó los archivos JavaScript y HTML dentro de ellos. Vamos a ver un loading quizás o un skeleton o algo que nos indica que la carga de la página está en progreso, pero no vamos a ver nada hasta que este proceso termine, que es en el paso 4, donde ya tenemos React funcionando en este caso, renderizando todos los componentes, todos los elementos de sus estilos y la página 100% interactiva. Por último, esta manera de renderizar nuestro contenido de página sí que fue la original de todas. ¿Por qué? Porque en un sitio que es estático por naturaleza, básicamente lo que hacemos, y es muy sencillo, es subir nuestro HTML listo en el servidor. No hay servidor que genere HTML ni nada por el estilo. Eso directamente se va a servir al usuario. Si vamos a la definición, los Full Static Sites es un modo renderizado en el que el HTML está generado en el servidor o un CDN de manera previa, ya listo para ser consumido por el cliente, como mencionábamos antes, evitando en mayor medida la demora en generar ese HTML de alguna manera. Entonces, si vemos el diagrama de un sitio estático, veríamos algo distinto a lo que vimos anteriormente. Ahora, es muy importante hacer la división en dos grandes partes. La parte del build, en este caso, la de arriba del diagrama, donde eso va a suceder justamente en build time. Cuando nosotros pusheamos un cambio al repositorio, esto va a accionar un trigger que va a disparar el proceso de build. También va a suceder esto si tenemos configurado un CMS o un e-commerce. Cuando subimos un artículo nuevo o creamos un nuevo producto, el CMS o e-commerce va a avisar al cloud provider, puede ser Vercel, Netlify, AWS u otro, por medio de un webhook que tiene un nuevo contenido y eso va a generar nuevamente el proceso de build. Por eso este paso no es on demand, sino que es en el proceso de build. Entonces, pushamos código, generamos nuevo contenido, se dispara el webhook, se inicia el proceso de CI/CD, eso genera todo el HTML de manera estática y es pushado a un CDN. Después prácticamente lo que va a suceder, lo que va a quedar es la parte que sucede on demand, que es donde el usuario hace el request, el servidor va a buscar estos archivos previamente generados a un CDN y automáticamente, a la velocidad de la luz, es bajado y mostrado al usuario. Sí, los sitios estáticos en general son los que más performance tienen, en general. Entonces, ¿cuál es mejor? Otra vez, la respuesta puede ser depende. No nos vamos a meter en profundidad, pero cada uno tiene sus pros y sus contras, y depende qué necesidad tengamos es la que vamos a elegir. Por ejemplo, si tenemos la necesidad importante de hacer SEO, no vamos a ir por algo full client side. ¿Por qué? Porque no tenemos el HTML generado de antemano y Google no lo puede traquear. Si queremos tener algo muy performante, puede que el camino sea un sitio estático usando un Static Site Generator y lo que vimos anteriormente. Así que bueno, esto depende mucho del proyecto y la necesidad. Vamos a una parte muy importante, e-commerce y CMS. Pasamos a esta parte, ¿por qué? Porque básicamente son productos core en proyectos que se necesitan adaptar a
tecnologías. Y como explicábamos anteriormente, en una suite de productos o paquete empresarial, el CMS, el e-commerce, base de datos, viene todo definido en un paquete. Acá, al ser una arquitectura composable, tenemos la chance de cambiar el CMS sin afectar a otros elementos del sitio, por ejemplo. ¿Cómo se vería esto más o menos? Viendo nuevamente el diagrama de Mac, esto se vería así, con muchos elementos, herramientas y tecnología viviendo juntos por medio de APIs, generando un ecosistema entero. Como dijimos antes, es composable, pero esto también lleva un gran trabajo de orquestación. Vamos a tener muchos elementos, herramientas, tecnologías viviendo entre sí y los necesitamos orquestar. Pero tranquilos, no es tan complejo como parece. Primero, definamos. Una plataforma headless es un e-commerce CMS que funciona sin un front, básicamente entrega funcionalidad por medios de API en solitario. Vamos a ver los beneficios a simple vista que nos pueden traer este tipo de plataformas. Flexibilidad en todos los términos. Los e-commerce y CMS hoy en día, al adoptar la arquitectura headless, prácticamente nos brindan una flexibilidad enorme en cuanto a customización y nuevas features que queramos implementar. Prácticamente, en muchos casos, no tenemos límites. Años atrás, cuando la única opción era la plataforma CMS e-commerce tradicionales, el equipo de trabajo tenía que dedicar mucho tiempo a configurar la plataforma, instalarla, cuidar de un servidor y garantizar otros aspectos críticos como la seguridad. En este caso, las plataformas headless permiten centrarse en el negocio, crean soluciones reales para sus clientes y ofrecer características de alto valor al usuario final. Todo esto porque no tienen que gastar tiempo y dinero en todas las tareas mencionadas anteriormente. A diferencia de las soluciones monolíticas, en el enfoque de una plataforma headless no obliga a crear solo un tipo de experiencia consumidor. Dado que el front está desacoplado del back, es más fácil cambiar la capa de contenido y también es menos arriesgado, ya que no interrumpimos la infraestructura que hay detrás. Aprovechando también 100% lo que es una arquitectura headless y composable, el crecimiento que podemos tener y la innovación van de la mano con las oportunidades de negocio. Flexibilidad mencionada anteriormente, hacen el mix perfecto para que sea una tecnología lista para que sea en el momento que necesiten. Bueno, dicho todo esto, ¿qué plataformas podemos recomendar? ¿Cómo empezamos con todo esto? Empezando por plataformas e-commerce, acá tenemos un listado de las más recomendadas y que hemos estar usando hoy día en el mercado. Tenemos Commercetools, BigCommerce, Shopify, Fabric, Salesforce, Magento. En la lista de los CMS recomendados tenemos Contentful, Amplience, Contestack, Strapi, Prismic. Para no ver uno por uno, porque nos llevaría horas, el primero que podemos recomendar dentro de los CMS es Contentful. Contentful se define como una content platform más que un CMS. Siguiendo con el commerce recomendado, el elegido es Commercetool. En este caso, Commercetool es un e-commerce líder en el mundo basado en los principios de Mac, Microservice, API First, Cloud Native y Headless, lo que permite trabajar en soluciones específicas para cada necesidad de cliente. Para nombrar algunos beneficios que tienen ambos. Ambos son muy amigables a simple vista, tienen documentación, tienen cursos, videos, etcétera, tienen plan communities para empezar o algunos tienen trials, localización y personalization, out of the box, son cloud native, basado en arquitectura de microservicios y también, muy importante, lenguaje y framework agnósticos. Así que bueno, llegamos al final. Un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá. Headless no es algo tan complejo como parece, al contrario, es una arquitectura muy simple. Para empezar con esto, no hay que reinventar la rueda. Es una arquitectura pensada para proyectos de todo tamaño. Como dijimos antes, podríamos implementar esto en una aplicación pequeña o gigante. Así que bueno, es cuestión de probar, disfruten el aprendizaje. Ahora sí, llegamos al final. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que se lleven las ganas de probar esta arquitectura y cualquier duda o consulta, nos vemos en el Q&A. Chao, chao. Acá estamos de nuevo en el Track Dev. ¿Cómo están, nerds? Y acá estoy con Matías Arabolaza, que acaba de dar su charla Why Go Headless, sin cabeza. Matías, ¿cómo estás hoy? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, muy bien, Vicky, ¿vos?
Bien, todo tranquilo acá. Bueno, tengo algunas preguntas del público, así que vamos a meternos en eso directo. Julián te Vamos a eso. pregunta, ¿en qué casos de uso no considerás beneficioso usar arquitectura headless, supongo? Por ejemplo, según tamaño de proyecto, blogging. Bueno, acá me tendría que poner un poco la camiseta Headless, ya que es una charla Headless. Y yo diría que casi que es raro no considerar hoy en día una arquitectura Headless. Tendría que ser, yo más que nada lo dejaría para casos específicos donde alguien diría, mira, no, o sea, por algún caso en específico, ¿no? Que quizás alguna necesidad de un cliente o del proyecto. Pero hoy en día sí tendría que decir, la mayoría de los casos consideraría fuertemente una arquitectura Headless. Bien. Bien, buenísimo. Roballo nos dice, ¿cómo saber qué headless CMS usar dependiendo del proyecto? Bueno, acá va a haber un gran depende, ya que acá puede depender del proyecto, pero también puede depender del cliente. Y con esto, más que nada, podríamos decir que muchos, lo que son plataformas, tienen sus precios, su pricing, ¿no? Y bueno, algunas son más baratas, otras son más caras, algunas son open source. Y bueno, dentro de todo ese aspecto creo que ya define bastante qué clase de plataforma vamos a usar, ¿no? Obviamente que en algunos casos quisiéramos usarla mejor, pero hay plataformas, como todo, ¿no? Que tienen licencias muy caras y hay algunos clientes o personas que no lo pueden pagar, pero resta decir que hay muy buenas plataformas open source o hay muy buenas plataformas, por ejemplo la que nombrábamos como Contentful, que tienen un pricing muy accesible, ¿no? Bien, aguante el open source. Bien, Oswaldo nos dice, Sí. ¿cómo pensar y resolver el tema SEO? ¿Existen buenas prácticas al respecto? Sí, la verdad que sí. Una arquitectura headless no limita el modo que renderizamos nuestro contenido, nuestra información. Si estamos en un proyecto headless que estamos usando, por ejemplo, una single page application, sí vamos a tener los problemas que una single page application tiene respecto a SEO. Pero hoy en día tenemos frameworks como Next.js o Nuxt, en el caso de Vue.js, donde ya tenemos un server-side rendering out of the box prácticamente automático y eso soluciona de primera manera el problema, cualquier tipo de problema con SEO que tengamos, ¿no? A simple vista. O sea que la arquitectura headless no tiene ningún tipo de problema con lo que es SEO. Bien, buenísimo. Florencia nos dice, ¿qué pensás de los CMS headless open source? Mira, justo estábamos hablando. Y pone Strapi, Ghost, Payload, etcétera. ¿Recomendás alguno? Sí. Open Source for the Win primero, sí. Y bueno, sí, trabajé Strapi, trabajé y la verdad que tuve muy buena experiencia. Y la verdad, los otros no los conozco, pero sí, yo diría que Open Source es una muy buena opción, excelente opción. Siempre hay opciones que son tan buenas como las pagas. Y sí, la verdad que lo súper recomendaría antes de alguna suite paga o alguna plataforma paga. Obviamente que, como decíamos antes, si hay clientes que deciden optar por algo pago, no open source, no hay ningún problema, pero la verdad que sí, hay muy buenos productos open source. Hoy en día, como está la comunidad, la verdad que hay excelentes productos. Buenísimo. Bien, y Setsuna, me encanta este nombre, es un Winca Sailor Moon, no crean que no lo vi. ¿Qué inconvenientes se presentarían a la hora de montar ambientes de homologación? No tengo experiencia específica con ambientes de homologación, pero puedo decir algo más abarcativo, que es que generalmente con todas las cosas que se pueden llegar a hacer con una arquitectura monolítica, o sea, como trabajábamos antes, no sé, 15 años atrás, se pueden hacer de alguna manera con arquitectura headless. Eso quiere decir que de una manera o de otra, siempre hay algún workaround para aplicarlo, para aplicar alguna solución al problema que tengamos o a la solución que queramos apuntar. Así que yo la verdad que no podría decir no hay ningún problema, pero lo más probable es que siempre hay algún workaround en base a eso, ¿no? Bien, y Marcelo dice, ¿qué tan robusto es el tema de seguridad? Es en el tema de seguridad el headless para los datos sensibles, por ejemplo, tarjetas de crédito, datos críticos. Yo me animaría a decir que estamos en el mismo nivel, ya que tengamos una arquitectura monolítica justamente no determina o no signifique que haya más seguridad, ya que
teniendo una arquitectura headless vamos a trabajar en su mayor medida, en su mayor medida con APIs. Esas APIs están en un servidor que debe tener cierta seguridad y nosotros también, obviamente que en el front tenemos que aplicar las mismas cuestiones de seguridad que aplicaríamos en una arquitectura monolítica. Así que yo diría que estaríamos al mismo nivel en ese sentido. Bien, y una última pregunta también sobre SEO. ¿Cómo podrías mejorar el SEO si tenés una sola página para múltiples contenidos, SPA, y querés que cada página tenga su propio SEO? Ahí yo diría, me animaría a decir a que podríamos empezar a migrar esa single page application, depende de qué estemos usando, pero a algo como mencionábamos antes, algún framework más amigable con lo que es SEO y que nos permite ya de primera manera empezar a separar las páginas y que cada contenido tenga su página renderizada en el servidor y por eso mismo tener SEO de una manera bastante automática, ¿no? Así que yo diría que si estamos usando ahí Single Page Application con React solamente, quizás podríamos pasar a algún framework tipo Next, o si estamos usando Vue.js, Next, o algún Static Site Generator, podríamos hacer. Si no, bueno, hay algunos, como siempre digo, hay algunos workarounds para hacer el Single Page Applications que pueden solucionar este tema, pero parecen más hacks que otras cosas. Buenísimo, Matías. ¿Cómo te sentiste armando esta charla y preparándote para nerdearla? La verdad que de 10, tuve la experiencia ya participar anteriormente en el One on One del año pasado y como siempre la experiencia es genial, ustedes, el equipo y la gente también, la comunidad, es hermosa. Bueno, buenísimo. Gracias por volver a sumarte y felicitaciones por la charla. No, gracias a ustedes, hasta luego, chao, chao. Buenísimo. Bueno, nerds, vamos a una pausa y ya venimos. Vamos a nerdear.